Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la prevención del daño auditivo y hoy las hipoacusias. Primero, hay que ver que se estima que un tercio de la población mundial y el 75% de los habitantes de ciudades industrializadas padecen de algún grado de sordera o pérdida auditiva causada por exposición a sonidos de alta intensidad. La prevalencia promedio de hipoacusia del 17% para Latinoamérica en trabajadores con jornadas de 8 horas diarias durante 5 días a la semana, con una exposición que varía en aproximadamente de 10 a 15 años. Es donde vamos a ver el tipo de hipoacusias. Vamos aclarando que hay no hay varios tipos de hipoacusias, no hipoacusias que son por edad, que las vamos a llamar las presbiacusias. Vamos a tener las hipoacusias conductivas, que no necesariamente son por exposición al ruido, y las exposición al ruido. Vamos a tener también, por ejemplo, el trauma acústico, que es una hipoacusia que puede ser transitoria porque, como su nombre lo dice, es un trauma. Ahora vamos a ver qué es lo que produce las hipoacusias. Uno de ellos, el ruido, ¿no? El ruido al que estamos expuestos. Vamos a tener características en el ruido. La frecuencia se refiere al tono, ¿no? ¿Qué tan alto está o qué tan bajo está un sonido? Se expresa en ciclos por segundo. La mayoría de personas puede oír tonos entre 20 a 25.000 CPS, ¿no? La intensidad es el volumen que se expresa en decibeles, que es el que vamos a medir, que es el que nosotros eh, tenemos como límite, ¿no? Por ejemplo, sabemos que nosotros no deberíamos estar expuestos a más de 80 decibeles. El tono de conversación es entre 50 y 60 decibeles. Entonces, de 80 no deberíamos pasar. Si nosotros pasamos de 80 decibeles, ya tendríamos que tener eh, una protección para evitar problemas, ¿no? A mayor cantidad de decibeles, el sonido es más alto. Dicen, un decibel es la unidad más pequeña audible por un oído normal. Vuelvo a repetir, aproximadamente el volumen de conversación es de 50 a 60 decibeles. Pasado esto, ya nosotros estamos haciendo una exposición que no es la más saludable para nuestros oídos, ¿no? Recuerden, la norma es más de 80 decibeles, no es adecuado estar sin protección. Vamos a tener también definiciones de lo que puede ser un sonido, ruido y lo que es la hipoacusia. El sonido y el ruido. El sonido, bueno, es, como dicen en física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación en formas de ondas elásticas de una frecuencia, audibles o casi audibles, que esté generado por el movimiento vibratorio rápido de un cuerpo. Entonces, en pocas palabras, el sonido son las ondas que se propagan y lo que nosotros escuchamos o no. El ruido es cuando este sonido se hace desagradable, ¿no? Por ejemplo, un sonido normal para ustedes puede ser un silbido, particularmente para mí es, es un ruido, ¿no? Como les digo, hay gente que no le incomoda los silbidos y es un sonido para ellos. Por ejemplo, para mí es un ruido y un terrible ruido porque me altera, ¿no? Y así hay personas que les pueden alterar cierto tipo de sonidos y lo vamos a considerar un ruido. Y la hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva por encima de los decibeles definidos, ¿no? Como normales. Es por eso que nosotros, para saber eso, nos sometemos a una audiometría, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando van al examen médico, pues lo que hacen es pasar a una cabina donde le ponen unos audífonos y van soltando algunos pequeños sonidos que ustedes tienen que identificar. Entonces, eso está en un límite permitible de lo audible. Si nosotros estamos bien sobre eso, estamos bien. Si estamos por debajo, ya estamos presentando algún tipo de hipoacusia. Vamos a tener también las hipoacusias inducidas por ruido y el trauma acústico. La hipoacusia inducida por ruido, como su nombre lo dice, es una enfermedad del oído interno producido por la acción del ruido. En este caso vamos a hablar del ruido laboral, siendo el daño gradual, indoloro, irreversible y real, ¿no? Que surge durante y como resultado de una exposición en la parte laboral, ¿no? Cuando estamos a más de 80 85 decibeles por un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Cuando nosotros estamos expuestos a un periodo de tiempo prolongado de ruido, sobre todo sin la protección adecuada auditiva, vamos a generar problemas en el oído que poco a poco se van a ir traduciendo en hipoacusias. Primero pueden ser leves, moderadas, severas, hasta llegar a la sordera. Ojo, las hipoacusias inducidas por ruido no son reversibles. Si las pueden detener en cierto punto bien, si no van a continuar hasta la sordera. Entonces es muy importante y por eso es el chequeo que se hace eventualmente, ¿no? Esta es la, como les digo, la que es la hipoacusia laboral.
tenemos también las conductivas, que son por otras causas, pero no se califican dentro del ámbito laboral. Pero si la tienen, también tienen que cuidarse porque puede aumentar el riesgo de la sordera ante la exposición de ruido. El trauma acústico es la consecuencia de una exposición única a niveles muy altos de presión sonora, ¿no? Por ejemplo, explosiones, detonaciones. O les pongo un ejemplo más sencillo. Cuando ustedes van a una discoteca, al día siguiente, ¿tienen o no tienen un zumbido en los oídos? Claro que sí, porque fue un trauma acústico. Estoy segura que en la discoteca, en el concierto donde estuvieron, los decibeles fueron muchísimo más arriba de los 80 y estuvieron expuestos en un periodo de tiempo. Es por eso que de repente hicieron un trauma acústico y al día siguiente están con un zumbido en los oídos. Por eso es importante decir que cuando uno va a pasar su examen médico te ponen, no has estado de viaje, has estado de fiesta, escuchando audífonos, porque esto puede alterar la audición, porque pueden estar ante un pequeño trauma, ¿no? El episodio causante a menudo es dramático, esto sobre todo cuando es un tema de sordera brusca, ¿no? Por ejemplo, una explosión puede generar, incluso de un trauma acústico que puede ser reversible, puede ser irreversible, si hay una perforación severa en el tímpano, por ejemplo. Este podría llegar incluso a dejar sorda a la persona, pero van, como les digo, de un zumbido hasta la sordera. Vamos a tener tipos de ruido: el continuo, el intermitente, el impulsivo o de impacto. El continuo se mantiene digamos, en unos decibeles estándar durante un periodo de tiempo, ya sean altos o bajos, se mantiene en un periodo de tiempo. El intermitente es cuando tenemos oscilación de ruidos, vamos a decirle en tono, alto, bajo, ¿no? De repente estamos hablando, baja 50 decibeles, sube 80, 90, vuelve a bajar, eso vamos a usar el ruido intermitente, ¿no? Eh, y el ruido impulsivo, como les mencioné en la diapositiva anterior, vamos a hablar de un ruido de impacto, golpe, un martillazo, una explosión, un disparo. Este cuadro, aunque no lo crean, las funciones del oído a nivel general, que es lo que nos da, ¿no? Seguridad, vamos a poner como eje la seguridad. ¿Por qué? Porque con el oído aprendemos, nosotros escuchamos, recibimos las indicaciones con el oído, ¿no? Bueno, también con la concentración, pero por un lado comienza todo escuchando. Y también comunicamos, ¿no? Entonces, si estamos hablando en el ámbito de seguridad, imagínense una inducción de seguridad. La persona tiene que escuchar, ¿no? Tiene que escuchar para poder aprender. Y la persona también tiene que comunicar lo que escuchó para que los demás aprendan. Es un círculo, por eso es muy importante que nosotros podamos cuidar nuestros oídos. Por ejemplo, las personas que son sordas, por lo general no hablan. O sea, el término sordomudo ya lo aprendí que no se debe utilizar, lo aprendí en una capacitación del CONADIS, ¿no? Ya que es un término despectivo, porque normalmente la persona es que no puede hablar, sino que como no escucha, no puede aprender y no sabe cómo hablar, por ende no puede comunicarse, ¿no? Claro que ellos tienen otro tipo de comunicación que desarrollan, como es el lenguaje de señas, ¿no? Pero no es lo ideal. O sea, claro, es una persona que nace congénitamente así, pero si es una persona que pierde la audición por una negligencia o porque no se cuidó, pues ahí no está bien. Para que tengan una idea, estas son las partes del oído, donde está, voy a tratar de marcarlo, a ver acá, el oído externo, que más o menos viene a ser esta parte de acá, el oído medio, que agarra la parte del tímpano, y el oído interno, que tenemos esto de acá, la cóclea o este como caracolito que vemos ahí. Normalmente las hipoacusias inducidas por ruido va a ser el daño a nivel del oído interno. Acá. Digamos que se va a dañar acá, a esta altura. Porque si se dan cuenta, acá en esta parte del oído interno que está el caracol, vemos estas terminaciones verdecitas que vendrían a ser los nervios. Si nosotros tenemos una lesión acá, esto va a llevar la información al cerebro y obviamente esto va a ser irreversible. ¿Hay otro tipo de lesiones en el oído externo e interno que nos pueden producir hipoacusia? Sí, pueden ser las conductivas o los traumas acústicos que pueden ser reversibles como irreversibles, ¿no? Pero la hipoacusia inducida por ruido va a darse a nivel del oído interno. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Una charla, una conversación moderada, vamos a estar en unos 60 decibeles aproximadamente. Para que tengan idea acá,
Un motociclista, 90 decibeles. Un camión, 100 decibeles. Una discoteca, 110 decibeles. Ya saben que por qué están con el trauma acústico. O el avión. El avión, claro, nosotros estamos dentro del avión, no lo sentimos. Las personas de afuera tienen mayor eh, percepción del sonido, pero lo que nos puede afectar en el avión es el cambio de presión, que también puede lastimar los oídos. También es por eso que cuando uno va a pasar su examen médico te preguntan si has estado viajando de alguna manera o en avión o en cambios de altura geográfica, porque puede haber algún tipo de presión en los oídos que puedan estar alterando en ese momento la audición. No, lo normal es de 60 para abajo el ruido que nosotros podemos estar expuestos. De 80 para en adelante sí o sí tenemos que usar protección auditiva. Factores de riesgo de la hipoacusia, pues tenemos muchas, como la intensidad del ruido, que tan fuerte está, la frecuencia, el tiempo de exposición, ¿no? Es muy diferente a que yo entre un ratito y el ruido esté alto y que salga a una persona que esté 8 horas diarias por 7 días a la semana, ¿no? Y características personales del trabajador o de la persona. Por ejemplo, acá vamos a ver la edad, si hay alguna enfermedad por medio, si ha habido un accidente por medio, si la persona utiliza o no audífonos, porque de nada sirve que yo me cuide en el trabajo si saliendo me pongo el teléfono con los audífonos a escuchar música a todo volumen. De repente alguna medicación que pueda afectar el oído. Esos son factores propios de la persona que pueden ser un factor de riesgo para la hipoacusia. Los efectos del ruido, pues vamos a tener muchos, ¿no? Comenzando la que ya sabemos, la hipoacusia y la sordera. Pero antes de eso vamos a tener irritabilidad. Una persona que está expuesta al ruido va a estar irritable, va a tener estrés, va a estar más irritable, va a tener baja de concentración, va a estar nervioso. Y todo esto lo que puede llegar a producir es que la persona sufra un accidente o un incidente. No, ahora vamos viendo el tema de equipos de protección personal. A todo lo que hemos hablado, hemos visto los decibeles a los que podemos estar expuestos con y sin protección, cuáles son los factores de riesgo que una persona puede llegar consigo mismo para aumentar los tipos de hipoacusia, los tipos de hipoacusia a los que nos enfrentamos, entre muchas cosas más. Pero si nosotros estamos a una exposición de ruido a más de 80 decibeles, pues vamos a utilizar los equipos de protección personal. ¿No? Esto sirve para que nosotros podamos disminuir la intensidad que percibimos del ruido, ¿no? Cada equipo se va a presentar de acuerdo a la exposición, o sea, con 80 decibeles todavía podríamos manejar taponcitos, más es recomendable las orejeras. Menos, como les mencioné acá, los límites de menos de 70 decibeles no vamos a encontrar efecto. De 70 a 80 hay molestias a irritabilidad. De 80 en adelante van a empezar los daños a la audición. Entonces, es aquí, como dice, ¿no? El límite máximo permisible para una jornada de 8 horas al día por 5 días es 85 decibeles. Sobre 80 ya podemos utilizar uh, los EPPs, pero vamos a considerar 85 también como límite según la data que se nos presenta. En medidas de prevención vamos a tener implementar un programa de control de ruido, programas de educación sobre los trabajadores, el examen preocupacional, luego el periódico y el de retiro, los exámenes médicos que podemos solicitar entre estos exámenes y proporcionar y renovar periódicamente los implementos de seguridad auditiva. En cuanto a higiene, en la parte de higiene y seguridad, lo que va pues es hacer los monitoreos, controles de ruido, asegurarse que sean los EPPs adecuados y enseñar cómo utilizarlos. Por el lado de salud, nosotros desarrollamos un programa que incluye los exámenes ocupacionales. Tenemos el preocupacional que nos indica cómo es que está ingresando la persona y vamos a tener los controles anuales. Si por A o B motivos encontramos a alguien que ya entra a una hipoacusia moderada o severa, pues podríamos solicitar exámenes antes de cumplir el año, ¿no? En este programa también vamos a tener las capacitaciones, que es la concientización de lo que es la hipoacusia, no cómo se produce y cuáles son las medidas de control y la importancia de los exámenes ocupacionales, ¿no? En el programa de control de ruido, como les mencioné ya hace un ratito, vamos a tener varios tipos de procedimientos, ¿no? Por el lado de higiene, pues, y la parte administrativa va a ser tratar de limitar el tiempo de exposición, tal vez hacer una rotación de personal, no me refiero a que lo saquen, sino tal vez de turno o de áreas donde puedan intercalar entre ruido, ¿no?
sacar del área al personal susceptible a ruidos, no me refiero a despedirlos, sino a una reubicación, no los monitoreos, entre tantas cosas que como el área de seguridad y salud se preocupan para que puedan estar con una prevención ante la posibilidad de desarrollar una hipoacusia. Las audiometrías, creo que ya les he mencionado, las conocen. Ustedes cuando han pasado el examen médico ocupacional, no es cierto que entran a estas cabinas donde les ponen unos audífonos y los hacen escuchar. Eso es para saber cómo está su audición en un periodo de tiempo, ¿no? Cómo están en este momento y luego hacer un control con la del año siguiente o con la que se solicite. El EPP bueno, se suministra a los trabajadores porque de repente a veces no podemos controlar el ruido externo, pero sí podemos cubrirnos, ¿no? Entonces se debe brindar una disminución del nivel de ruido de la mejor manera que se pueda, ¿no? En este caso, los EPPs deben de ser cómodos en la medida de lo posible, porque estoy segura que a muchas personas esas orejeras no les gusta utilizar, pero hay que usarlos, ¿no? Que tengan un buen ajuste, que puedan permitir la comunicación, que sean fáciles de conservar, colocar y mantener, ¿no? También se pueden utilizar los tapones pequeñitos, pero lo mejor son las orejeras. Ojo, las orejeras tienen que estar de manera correcta, con un sello. No, no me lo pongo sobre el cubrenuca, no, pegado al auricular cubriendo mi oreja. No, los tapones, estos pueden utilizarse cuando hay una exposición corta de 80-85 decibeles, ¿no? Se colocan dentro del canal auditivo y ya. Y entran. La ventaja es que hay de diversos modelos, es fácil de colocar, a la persona no le incomoda, ¿no? La desventaja es que se pueden salir, son fáciles de perder y pues no pueden utilizarlos cuando hay infección y no tapan ante un ruido de mayor cantidad de decibeles. Los auriculares son los que yo sí considero que son los más importantes, ¿no? Se deben utilizar sobre todo cuando la exposición es mayor. Nosotros debemos de saber cuidarlos. Sé que es incómodo, sobre todo en verano, pero recuerden, no creo que les guste perder la audición, no creo que sea bonito que mañana o más tarde no puedan escuchar lo que la gente les dice, ¿no? Porque incluso hasta es inseguro, de repente están caminando en la calle y no escuchan un claxon, pueden sufrir un accidente. Entonces, es muy importante que a pesar de que sea un poquito incómodo, fastidioso, los utilicen y los utilicen de la manera adecuada. No son vincha, no son orejitas de Mickey Mouse, son auriculares que tienen que cubrir todo mi pabellón auricular y tener el mejor eh, sello posible entre mi piel y el auricular. Avisar si están dañados, mantenerlos limpios, ¿no? Siempre es importante que todo eso se tome en consideración, ¿no? Y bueno, simplemente pues tratar de llevarlos de la mejor manera posible. Estas orejeras pues sus ventajas tienen un único tamaño, se colocan rápido, atenúan uniformemente en ambos oídos y pueden cubrir sonidos de mayor intensidad, ¿no? Aparte pues contienen repuestos, difícil que se les pierda también por el tamaño. Las desventajas es que para muchas personas es incómodo, sobre todo en la parte cuando hay calor, ¿no? Es incómodo también para transportar y guardar y puede interferir con otros CPPs o sentirse incómodos por tener tantos CPPs. Imagínense que entren pues a una mina de socavón, ¿no? Van a tener que tener respirador, casco, lentes, audífonos, pero esa incomodidad que no es tanta vale la pena por nuestra seguridad. Entonces, ahí tienen que poder identificar eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Mi seguridad o mi comodidad? Algunas veces tenemos que saber un poquito y es importante que entiendan la necesidad de utilizar estos EPPs y conocer también todo esto. Bueno, como les decía, esta capacitación no es muy larga, son temas puntuales que ustedes deben conocer. A lo que quiero ir también antes de terminar es que de nada me sirve todo lo que yo he hablado, de nada sirve de que la empresa en la que yo trabajo gaste en EPP, me los renueve, me den las charlas, me mande a hacer audiometrías, mi examen médico, mis capacitaciones, si es que yo no me voy a cuidar saliendo de acá, de mi trabajo. O sea, yo les pongo, ¿de qué me sirve estar con mis protectores todos si de repente termina mi jornada laboral y yo decido irme con los audífonos
hasta mi casa escuchando la música a todo volumen. O sea, ahí están el sonido, esa onda de que hablamos va a chocar directamente con el tímpano y lo va a ir lesionando. De repente van a hacer una hipoacusia mañana más tarde agregado al trabajo, pues puede ser que sea un poco más rápido llegar a la sordera. Entonces, sean conscientes. No le digo no escuchen música, háganlo, pero a un volumen adecuado y de preferencia también utilicen el audífono que es como una orejera antes de los que ingresan directamente al pabellón auricular, ¿no? Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de ayuda, que tomen conciencia y sepan lo importante que es utilizar de manera adecuada el EPP para evitar las hipoacusias o algún tipo de lesión en el oído. Muchas gracias.